Final. Llegados hasta aquí, quizás resulte evidente que este libro nunca trató únicamente sobre redes sociales, sobre deseo, sobre vínculos o sobre la vida contemporánea. Todos esos temas fueron apenas distintos caminos para acercarnos a una misma pregunta. Una pregunta mucho más antigua que Internet, mucho más antigua que las aplicaciones de citas, y probablemente tan antigua como la propia conciencia humana. ¿Qué ocurre cuando dejamos de vivir una experiencia y comenzamos a vivir su representación? A lo largo de estas páginas vimos cómo la mirada ajena dejó de ser un acontecimiento ocasional para convertirse en una presencia permanente. Vimos cómo el deseo empezó a confundirse con la intensidad, cómo los vínculos comenzaron a reemplazarse antes de haber sido comprendidos, cómo la autenticidad adquirió la forma de un espectáculo y cómo la identidad terminó funcionando como una tarea de mantenimiento constante. Observamos personas que siguen actuando para espectadores que ya no están, individuos incapaces de abandonar personajes construidos hace años y sujetos que, mientras intentan desesperadamente no desaparecer frente a los demás, comienzan lentamente a desaparecer para sí mismos. Pero sería un error creer que este es un libro sobre los otros. Si algo intenté mostrar es que todos habitamos, en mayor o menor medida, la misma estructura. Todos organizamos alguna parte de nuestra identidad alrededor de una mirada que imaginamos. Todos hemos querido producir determinado efecto sobre alguien. Todos hemos confundido alguna vez intensidad con profundidad, movimiento con transformación o exposición con intimidad. Nadie permanece completamente afuera de la lógica de su época. La diferencia no está en escapar por completo de ella. Probablemente eso sea imposible. La diferencia consiste en empezar a reconocerla. Porque solo aquello que puede ser visto deja de gobernarnos completamente. Quizás por eso la observación ocupa un lugar tan importante en este ensayo. Observar no significa juzgar, tampoco significa colocarse por encima de los demás. Observar significa interrumpir, aunque sea durante unos instantes, el automatismo con el que solemos vivir. Significa descubrir que muchas de nuestras conductas, incluso las que sentimos más espontáneas, responden a fuerzas que rara vez nos detenemos a pensar. Y sobre todo, significa aceptar que comprender un mecanismo no siempre alcanza para dejar de participar de él. Hay preguntas que no existen para ser respondidas, existen para acompañarnos. Tal vez esa sea la función más valiosa del pensamiento. No resolver definitivamente la experiencia humana, sino volverla un poco más consciente. Después de todo, las personas nunca fueron completamente transparentes. Siempre existieron contradicciones, zonas oscuras, deseos difíciles de nombrar y motivaciones que escapaban a la razón. Lo verdaderamente nuevo no es esa complejidad. Lo nuevo es el escenario donde hoy intentamos administrarla. Un escenario que premia la visibilidad, acelera los reemplazos, convierte la identidad en contenido y nos empuja, casi sin darnos cuenta, a vivir cada vez más cerca de la representación y cada vez más lejos de la experiencia. Sin embargo, toda época también deja abierta una posibilidad. En un mundo donde todos parecen hablar, quizá el verdadero gesto de libertad sea aprender a guardar silencio. En un mundo obsesionado con mostrarse, quizá la rebeldía consista en aceptar la opacidad. En un mundo que exige producir señales constantes de existencia, quizá el acto más radical sea dejar de organizar la propia vida alrededor de espectadores invisibles. Tal vez la intimidad comience exactamente ahí, en el instante en que una experiencia vuelve a pertenecerle por completo a quien la vive. En el momento en que una conversación deja de imaginar futuros destinatarios. En el día en que una alegría ya no necesita convertirse en prueba, en la posibilidad de atravesar una pérdida sin apresurarse a reemplazarla, en la decisión de abandonar un personaje aunque nadie vaya a aplaudir la salida del escenario. Quizás la verdadera libertad nunca haya consistido en poder mostrarnos todo el tiempo. Quizás haya consistido, desde el principio, en no necesitar hacerlo. Y si este libro deja alguna invitación, no es la de desconfiar del mundo contemporáneo, ni la de rechazar la tecnología, las redes sociales o las nuevas formas de relacionarnos. La invitación es mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más difícil. Detenerse, mirar, preguntarse, descubrir cuáles de nuestras decisiones nacen verdaderamente de nosotros y cuáles siguen respondiendo a una mirada que ya ni siquiera sabemos de quién es. Porque al final quizá las cosas no permanezcan por lo que fueron, permanezcan por todo lo que continúan haciéndonos pensar. Y si eso es cierto, entonces Permanencias habrá cumplido su único propósito, no ofrecer respuestas, sino permanecer durante un tiempo más, acompañando silenciosamente algunas de tus preguntas.